¿Qué tal, familia? Hoy vamos a conocer este proyecto de electricidad residencial, así que quédate hasta el final para que conozcas cómo armamos los diferentes circuitos de iluminación, de toma corriente y lo pusimos en marcha. Aquí lo hacemos con la mejor energía. Bueno, vamos a alimentar el circuito de toma corrientes que tenemos acá. Tenemos estos toma corrientes. ¿Son todos estos? ¿Son 1, 2, 3, 4, 5? Sí. Bueno, entonces aquí hemos metido este cable que nos va a servir a nosotros como sonda. Y lo que vamos a hacer es pasar derecho 3 cables, que son la línea, el neutro y la tierra. La línea la estamos representando aquí de color azul, el blanco neutro y la tierra de color verde. Entonces, como estos 3 deben alimentar todo el circuito, entonces vamos a ir con esos 3 cables que los vamos a llamar las viajeras, y aquí lo vamos a comenzar a sondear. Entonces comenzamos a alar. Hágale. Y ahí ya hemos alimentado todo el circuito de toma corrientes con estos 3 cables. Y básicamente lo que vamos a comenzar a hacer ahí es prendernos en paralelo por medio de los cola de rata, que es un tipo de empalme, para poder alimentar todo ese circuito. Y ese circuito, básicamente, la línea iría a uno de los breakers que vamos a colocar acá, y vamos a colocar unos barrajes de tierra y neutro para la tierra y el neutro, y cada circuito va a tener sus 3 cables respectivos. Para este circuito de bombillos, nosotros lo que hacemos es meter la línea del neutro, viajeras. ¿Qué significan viajeras? Que utilizamos este cable por todo el recorrido, mírenlo aquí, por todo el recorrido de los bombillos. Y lo que hacemos es que internamente, como va pasando la línea y el neutro lo empalmamos aquí directo con el bombillo, y la línea empalmamos el cable, pero lo bajamos al interruptor, y el interruptor salimos a el plafón. Eso es lo que hacemos para ir alimentando cada uno de los bombillos con su respectivo interruptor. Vamos a hacer el empalme de cola de rata aquí con estos 3 cables. Entonces, con el alicate lo sostenemos, tomamos 2 y le damos a uno solo la vuelta alrededor para ir realizando el cola de rata. Aquí ya estamos terminando de cerrar todos estos circuitos de toma corriente, de bombillo con su respectivo interruptor, y esta es la presentación que va teniendo todo el tablero. Entonces, nosotros aquí en el tablero eléctrico vamos a tener todos los cables de cada circuito y vamos a comenzar a colocar los breakers, los barrajes de tierra, neutro, para ir terminando nuestro proyecto, que es un proyecto
de armado de circuitos para una casa: tomas, bombillos, interruptores, caja eléctrica. Bueno, vamos a hacer la prueba de funcionamiento de este tablero en el cual estamos simulando la alimentación eléctrica de una vivienda pequeña. Ya estamos trayendo la energía por medio de esa extensión. Tenemos un totalizador para el ingreso de la corriente alterna, línea y neutro, y tenemos nuestro tablero de distribución donde tenemos el barraje de línea, el barraje de neutro y el barraje de tierras. En estos momentos vamos a medir la tensión en la parte de abajo del totalizador. Abajo, la tensión. Ah, ya, voy a poner aquí. Pero yo te tengo la pinza. La pinza. Ahora con las puntas, métalas ahí las dos puntas. Acá. Ajá. Aquí ya en estos dos. Sí. Listo. Entonces ahí está marcando 124 voltios. Ahora subamos el breaker, ese totalizador, subámoslo. Y la energía va a ir hasta la caja eléctrica. Entonces miramos ahí la caja eléctrica, el barraje de línea y el barraje de neutro. 124 voltios, muy bien. Comencemos entonces ahora a subir todos los breakers. Y ahí ya estamos simulando el sistema de iluminación. Tenemos el conmutable, ensayemos el conmutable. Ahí podemos apagar y encender desde el otro. Así funciona el conmutable. Muy bien. Los bombillos, prendamos y apaguemos bombillos. Listo, muy bien. Excelente. Y ahora lo que vamos a hacer es que tenemos unos dispositivos conectados, cargando un taladro, una plancha pequeña, y tenemos un bable conectado allí cargando, y tenemos otra batería de otro taladro. Entonces prendamos todos los bombillos. Prendamos todos los bombillos. Bien, y ahora vamos a colocar nuestra pinza en corriente alterna. Corriente alterna, y vamos a medir aquí cuántos amperios estamos consumiendo. Estamos consumiendo 0.86 amperios. Entonces en la calculadora multipliquemos 125, multiplícate ahí, 125 por 0.86 amperios. Entonces eso nos va a dar 0.86 amperios. Eso nos va a dar 107 vatios de consumo en este momento de esta vivienda con estos bombillos. Muy bien, entonces no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like con la mejor energía. Estamos observando cómo funcionan los bombillos con sus respectivos interruptores. Y aquí tenemos el conmutable. Conmutable son este interruptor y el interruptor de alto. Si yo apago aquí, puedo encender de acá.